comentábamos en nuestra edición de Proa Sur que nos había llamado la atención una publicación que realizaba el portal Canal 12 Web. Y en este caso particular hablaban sobre un reclamo de mayor participación legislativa para enfrentar la crisis pesquera en Río Negro. Empezamos a averiguar, daba cuenta de no solamente el deterioro del sector pesquero en el Golfo San Matías, sino también cómo se empiezan a realizar algunas gestiones por parte de legisladores municipales, en este caso de San Antonio Oeste. Y queríamos saber más. Obviamente esto nos despertó la curiosidad para poder conocer cuál es la situación en San Antonio Oeste, en todo lo que hace a Río Negro y su litoral marítimo. Y por eso nos contactamos con Karina Abaca, quien es concejal del bloque Primero Río Negro, de las localidades de San Antonio Oeste, de Las Grutas y también de la zona del puerto. Muy buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Cintia Mieres te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la audiencia. Bien, la verdad que bien. Acá estamos en el Consejo Deliberante hoy. Tuvimos comisión plenaria. Bueno, Karina, conocer principalmente cuál es el actual contexto, cuál es la situación actual en San Antonio Oeste del sector pesquero. La verdad que estamos con una situación bastante crítica, muy crítica, porque, como te imaginarás, nosotros somos un municipio pesquero, siempre lo fuimos, y de haber tenido en el Golfo operando más de 40 flotas, hoy tenemos solo una. Así que con una emergencia pesquera ya hace 3 años que supuestamente todo esto surge a raíz de una discusión, ¿no? De que se pretende levantar justamente esa emergencia económica ahora durante el mes de mayo, y los estudios o los informes técnicos previos, cuando se dicta justamente esta emergencia pesquera, daban que la recuperación del recurso iba a ser, por lo menos en un lapso de 5 a 8 años. Y bueno, estaríamos al tercer año queriendo levantar esa emergencia pesquera con la implementación de una ley de pesca nueva. Nosotros esta gestión la comenzamos hace 1 año y todavía no hace 1 año y medio, y empezamos a hacer una recorrida, ¿no?, sobre el sector, porque justamente nos encontramos al inicio del mandato con una emergencia económica presentada o pedida, solicitada por el Poder Ejecutivo, ¿no?, en este municipio, donde se presenta exclusivamente como la solicita considerándose, digamos, un municipio pesquero y en base a la situación que vive la pesca. Pero no teníamos manera, nosotros no tenemos la forma como Consejo Deliberante de saber cuál es la realidad del sector y qué es lo que pasa. Porque, justamente hay una ordenanza que fue creada en una gestión anterior, que habla de una comisión de pesca local, que no está conformada, que nunca se activó, y entonces, eso nos quitaría todo tipo de participación, y justamente cuando asumimos el mandato, esa comisión es dada de baja, justamente porque nunca había funcionado. Así que en base a eso comenzamos un recorrido, tenemos también una crisis. Imagínate que al haber una sola flota navegando hoy o en alta mar, tuvimos la quiebra de otra empresa pesquera, de una empresa pesquera como es Río Salado, con un montón de personal, de más de 200 personas o de 200 familias sin empleo. Y así que empezamos a hacer un recorrido para saber cuál era la situación actual, porque los vecinos o los trabajadores de la empresa venían al Consejo Deliberante pidiendo nuestra intervención o nuestra ayuda, y decíamos, pero ¿de qué manera podemos intervenir o de qué manera podemos ayudar si no tenemos ningún tipo de participación? Porque ¿qué se nos dice? Que como la pesca tiene injerencia provincial, nosotros como municipalidad no tendríamos nada que ver, pero si vamos a hacer uso de una emergencia económica diciendo que somos un municipio pesquero, no es que no tenemos nada que ver. O sea, no, algo... Aparte que es la caja de resonancia, ¿no? Cada uno de los municipios terminan siendo la caja de resonancia de un conflicto que tal vez tengan más intervención a nivel provincial o a nivel nacional, pero que nos encontramos con una misma situación conflictiva. En estas recorridas que vos realizaste, ¿con quién te reuniste? Sí, en principio, fuimos reuniéndonos, empezamos la recorrida con el prefecto,
para ver, porque bueno, también aparte de esto no hemos tenido varios sucesos, varios hechos con la pesca artesanal, donde se han perdido vidas, donde, bueno, nunca se resolvió, visto embarcaciones sin dar la salida, sin declarar, entonces bueno, todas estas cuestiones han hecho que en nuestra localidad hemos perdido varios jóvenes. Así que comenzamos en una charla con el prefecto, también un poco hablando acerca de lo que se viene con el GNL, ¿no? De cómo se prepara, bueno, aparte de saber lo de la pesca, lo del muelle local, porque bueno, el muelle local le corresponde, el mantenimiento de ese muelle le corresponde al municipio, así que bueno, empezamos con él, después me reuní con Raúl González, que es el biólogo, un científico experto en pesquerías, que justamente, bueno, fue uno de mis docentes, así que bueno, aproveché el vínculo y el contacto y me reuní con él para corroborar esto, ¿no? De lo que decían los informes técnicos con respecto a la sobreexplotación del recurso y el tiempo necesario para recuperarse. Y de ahí hicimos una recorrida con el delegado del SOMU acá, con el secretario de Industria y Alimentación, y bueno, eso lo hicimos acá a nivel local, y como referente, ¿no? Aparte de mi cargo como concejal, tengo la referencia del partido de Primero Río Negro a nivel del circuito atlántico, así que bueno, también viajé a la localidad de Sierra Grande y ahí me reuní con el delegado del SOMU, y bueno, y ahí vimos que la pesca, lo que fue en su momento, que contuvo 40 embarcaciones o 40 lanchas, hoy no hay ninguna operando. La dársena de ese lugar fue dada a concesión, entonces hoy no hay manera, no tiene operatividad la pesca. Habría 4 embarcaciones, por lo que me decía él, 4 embarcaciones que estarían en condiciones de salir a alta mar a navegar, y la verdad no tendría la posibilidad porque bueno, la dársena fue concesionada a una empresa por muchísimos años. Así que bueno, ahí vamos, fuimos caminando, vamos pidiendo, solicitando la participación, me reuní con la subsecretaría de Pesca también, pidiéndole la intervención, pidiéndole, primero le solicito al intendente local, ¿no? Al Ejecutivo Municipal, la puesta en funcionamiento de la Comisión de Pesca, de la Mesa de Pesca local. Sí. Bueno, él me gestiona una reunión con Jessica Resler, que es la subsecretaria de Pesca, y cuando llegamos nos encontramos que, bueno, esa misma mesa local, pero a nivel provincial, está funcionando acá en San Antonio, tiene sede acá donde participa un representante del Ejecutivo, pero bueno, no tiene representatividad legislativa. Como la mesa, los integrantes eran prácticamente los mismos, bueno, llegamos a la conclusión o al acuerdo de que podíamos, como legislativo, uno por la mayoría y uno por la minoría, poder integrar esa mesa. Así que bueno, se comprometió a invitarnos, primeramente a invitarnos de manera formal a participar de las reuniones, y hasta que pueda cambiar la legislación e incorporarnos de manera permanente, ya por ley, digamos, al legislativo también dentro de esa comisión. Karina, luego de estas reuniones que ustedes mantuvieron, ¿a qué análisis o a qué conclusión se puede sacar? ¿Pueden sacar un diagnóstico de cuál es esa situación actual en San Antonio Este? Sí, la verdad que sí, que es lamentable porque bueno, ahora los legisladores locales a nivel provincial proponen una ley de pesca nueva, se está trabajando en eso, pero bueno, lo que planteamos es que el problema no es la ley, si bien la ley de pesca que tenemos nosotros, la 1960, tiene su tiempo, sus años, y cabería una modificación, o sea, el problema no ha sido la ley de pesca, sino ha sido la mala administración de las pesquerías, porque no se han tenido en cuenta los informes técnicos. Esto se venía diciendo a gritos, o sea, todo el mundo lo decía, incluso los mismos patrones de las embarcaciones, que se estaban matando mucho juvenil. Bueno, se fue avanzando y se fue trabajando en un montón de cuestiones, como el uso de calcetín, o sea, prohibir el uso de calcetín, poner monitoreo satelital, se fueron haciendo un montón de cosas, pero bueno, había una cuestión que se hablaba y que sonaba mucho, que justamente era el costo político, y bueno, y se fue cediendo a lo que ya estaba, digamos, escrito y se venía diciendo de que iba a pasar si no se le ponía un freno.
llegamos a tener unas 50 embarcaciones más o menos aproximadamente, eran más de 40, contando la otra vez con el delegado, contamos unas 50, 53 embarcaciones, y bueno, imagínate que colapsó el recurso, y obviamente hoy tenemos una embarcación, o sea, yo creo fehacientemente a los estudios de nuestros investigadores que tenemos en la zona. Tenemos acá en San Antonio Este la única universidad en el país con biología marina y con una carrera pura y exclusivamente en pesca, como es la Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura. Y bueno, así que se han tomado medidas, viste, muy con respecto a la maricultura, de ponerla en funcionamiento, de poner en funcionamiento el cultivo, pero también los estudios dicen que si bien el cultivo ha crecido a nivel mundial, lo ha hecho en aguas, en lagos, en lagunas, ¿viste? O en el, no en el sector, en las zonas costeras con litoral marítimo. Bueno, las corrientes son otras, acá sí se ha cultivado mejillón, pero el mejillón necesita por lo menos, para que sea comercial, unos 5 años. Entonces estamos hablando de nada a corto plazo, digamos, para reactivar la actividad. Hay que ver ahora, a ver qué pasa con estas pruebas que se van a hacer para ver cómo da la captura de merluza. Langostino tuvimos en los últimos años, pero bueno, este año tampoco se dio como, esta última temporada no se dio como se esperaba. Tampoco, bueno, por lo que dicen los científicos, tampoco se usó el arte de pesca adecuado para proteger al resto de las especies que venían como acompañante. Así que estamos, la verdad que lamentablemente, en una situación crítica, con un montón de gente desempleada, con plantas quebradas, cerradas, con una o dos hoy funcionando, bajo un sistema de cooperativas, donde se precariza muchísimo la mano de obra. Así que, bueno, estamos caminando y viendo cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a recuperar esto, ¿no? Por lo menos a visibilizar la situación y que se tome conciencia de la importancia de cuidar el recurso. Karina, ya tienen el diagnóstico, las reuniones se van realizando, ya hay solicitudes incluso para la incorporación de ustedes dentro de la Comisión de Pesca. ¿Cuáles son las otras acciones que ustedes están evaluando como legisladores para poder avanzar en una solución? Y estamos, o sea, estamos como en una etapa de investigación, como te decía, charlando Sí. o conversando, por ejemplo, con especialistas como son los científicos, bueno, como es Raúl González, que es una persona que es experta en pesquería, y analizando lo que pasa en otros lugares, como por ejemplo, porque a ver, uno de los legisladores provinciales hablaba de Noruega, las condiciones de que tiene Noruega en sus aguas es totalmente distinta a la que tenemos acá. Entonces, bueno, estamos viendo así, sabemos que en otras provincias ha pasado lo mismo, han tenido problemas, donde han tomado el tiempo y han podido recuperar su pesquería y lograr sostenerla después de eso con una buena administración. Entonces, bueno, lo que vamos analizando es eso, o sea, buscando alternativas, tratando de que se concrete esto, ¿no? De que se concrete esta mesa de trabajo, de diálogo, donde también se nos permita la participación y donde podamos llevar también la mirada, ¿no? de la gente, de los trabajadores y bueno, exponer un poco más eso, ¿no? Porque a veces en esas mesas o en esas comisiones se convoca únicamente la parte empresarial y obviamente que cada uno mira por su bolsillo, pero después el empresario se va y la única parte afectada es el trabajador. También estamos en esto que vos me decís, estas medidas, también viendo de qué manera se usa el fondo pesquero que es asignado a esta provincia, porque tenemos entendido, por lo que hemos escuchado también en esta recorrida, que gran parte de ese fondo se desviaría, iría para FUNVAPA, que bueno, que obviamente está muy fuera de lo que establece la ley. Entonces también ese dinero vendría justamente para solventar estas cuestiones y poder sostener esto, ¿no? En la recuperación del recurso. Imagínate que vamos como poniendo el grito, digamos, o siendo la voz cantante, pero bueno, al no tener ningún tipo de participación es muy difícil poder tomar decisiones o hacer algo. Sí sé que, por ejemplo, la provincia está trabajando, bueno, en una nueva ley de pesca y está trabajando en lo que tiene que ver con poner en funcionamiento el cultivo.
Eso, ¿Algunos legisladores provinciales se acercaron para conocer estos resultados que están teniendo ustedes, para conocer la situación de San Antonio? O sea, si se está haciendo una discusión legislativa respecto a una nueva norma en materia pesquera, si toman en cuenta todas las voces, si los han llamado. no hemos tenido ningún tipo de contacto. Todo lo que nosotros podemos tener o saber, digamos, de lo que con respecto a lo que se está trabajando y demás, nos enteramos por los medios. Por eso que, bueno, justamente pedimos tener la participación, porque después somos nosotros los que atendemos a nuestros vecinos, los trabajadores, y no sabemos qué respuesta dar, porque no hay ese contacto o ese diálogo. Nosotros desde Primero Río Negro tenemos representatividad en la legislatura provincial, así que bueno, lo estamos trabajando. Justamente mañana tenemos prevista una reunión con nuestra legisladora en la ciudad de Sierra Grande, y también acá en San Antonio con el delegado acá marítimo, y justamente para tener otra voz, porque bueno, viste que esto, como hablábamos de costo, yo podía nombrarte el costo político, tiene que ver con cuestiones políticas también, tener otras voces que no sean justamente las oficialistas. Claro. Para poder defender y para poder llevar un poco más la representatividad de la población. Karina, por último, y ya me despido en este primer contacto, pero nos ponemos a disposición en cuanto a lo que sea conocer cuál es la situación que se está atravesando en San Antonio Oeste en este tema en particular. ¿Cuál es hoy en día la situación de los empleados de Río Salado? Porque sabíamos que iban a haber indemnizaciones, estaba trabajando sobre eso, no había vuelta atrás con los despidos. No, bueno, con Río Salado teníamos una complicación que era justamente gente que estaba empleada en negro y que primero necesitaban el telegrama de despido, otros necesitaban ser reconocidos porque al no tener eso tampoco podían hacer uso, y no tener el telegrama de despido podían hacer uso del fondo de desempleo. Entonces, bueno, era una de las cosas que pasaron. Aparecieron los primeros telegramas, justamente hay 2 firmas que están ahí, que estaban en esta empresa. Bueno, vinieron mal redactados, hubo que corregir la redacción. Bueno, ahí yo también, cuando me reuní con el secretario de Industria de la Alimentación, que es el que los representa a ellos, hablábamos del seguro de caución hace mucho tiempo atrás, porque esto no es un problema de ahora, es un problema que viene de años, el tema de las empresas pesqueras. Se había establecido por ley que cada empresa que se radicara en la provincia tuviera un seguro de caución, justamente para hacer frente a estas situaciones y que los trabajadores no quedaran desamparados. Bueno, se solicitó el seguro de caución, tampoco se logró. Entonces, pero bueno, viste, es como, todo se maneja a nivel provincial, todo lo manejan allá, y nosotros no tenemos forma, únicamente acompañar y pedir que se le dé respuesta al trabajador. Bueno, ahora haciendo uso, ¿no?, de nuestra legisladora allí en la provincia, le hemos pedido desde el bloque de Primero Río Negro que intervenga solicitando un pedido de informe y viendo qué pasó con ese dinero, no tanto el del fondo el fondo pesquero como el del seguro de caución que debería poner esta empresa. Todavía no hemos tenido respuesta, estamos trabajando en eso. Y los trabajadores siguen a la espera. Estamos hablando de ¿cuántas familias? Más de 200. Y el cimbronazo directo en todo lo que es la comunidad de San Antonio Este, porque son personas y familias que no se quedaron sin su fuente de trabajo. Y obviamente, aparte, bueno, como te decía, considerándonos un municipio pesquero, o sea, un municipio pesquero que vivió siempre de la pesca. Imagínate que hoy hay marinero, hay mucha parte, ¿no?, de la marinería o de la gente de acá se ha mudado a otros puertos, se ha mudado a otras ciudades. Hay muchos que están en el sur, en Madrid, en Comodoro, Deseado. Hay otros que se han ido a Mar del Plata, y bueno, y así quedó desierto. La verdad es lamentable. Pasás por el muelle y ves todo eso, ¿no? Cuando realmente tuvo muchísimo movimiento, tenía vida. Hoy lo ves, barcos parados y nada de movimiento. Karina, gracias por estos minutos. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir de cerca cómo se resuelve esta situación, e incluso qué tipo de participación le dan a los legisladores
locales, municipales, en las discusiones provinciales. Así que muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Karina Abaca, concejal de Primero Río Negro. Ella es concejal de las localidades de San Antonio Oeste, Las Grutas, también representación del puerto. Van a tener reuniones en Sierra Grande también. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se van adoptando, incluso de lugares tan pequeños como puede llegar a ser el Poder Legislativo Municipal? Se puede accionar, se puede gestionar. Un legislador gestiona, tal vez no ejecuta, pero sí gestiona y redacta las normas que posteriormente el Poder Ejecutivo va a ejecutar, debe ejecutar. Es la posibilidad de ver cómo legisladores de cualquier tipo, ¿sí?, de cualquier nivel, sea municipal, provincial o nacional, pueden tomar acción ante un conflicto determinado.